Ministerio Carisma. El Espíritu de Dios está en este Iluminando tu vida a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se mueve. Una palabra en predicada este con lugar. poder. Una palabra Está predicada aquí con para amor. consolar. Carisma Está aquí TV para con liberar. César Bautista. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo nos alegra poder llegar una vez más a ustedes con un programa más de Carisma TV? Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, a quienes también nos ven en diferentes sistemas de cable local. Un saludo para ustedes, gracias por estar en sintonía. Queremos invitarle a que disponga su corazón a través de este canto, de esta alabanza, y que nos preparemos para recibir en esta oportunidad el mensaje de la palabra de Dios. Dios que me ama, Sí, Señor, tú me amas. al Dios que me salva, Por encima de todo mandaste a tu Salvador. al Dios que me bendice, Tócame, en Señor. la cruz del Calvario, Él murió por mí. Piensa en María. Al Dios que me ama, Piensa en los que estuvieron en el Gólgota por amor a ti. al Dios que me salva, Sí, Señor. al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Vamos a levantar las manos y decir: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén, Señor, tú tienes poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dígalo con fuerza. Amén. La sangre. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Sí, Señor. Dilo una vez más con fuerza. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, si tiene poder. Dígalo. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre. Bendita sangre derramó por mí La cruz del en Calvario. la cruz del Calvario, por mi liberación. Cierra tus ojos para que vayas meditando esta alabanza. Dios que me ama, Bendice, Señor, a este pueblo tuyo. Señor, pasa tu sangre por Dios aquí. que me salva, Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a los al desaliados. Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Sí, Señor. Bendito sea Jesús. Al Dios que me sana, al Bendice, Dios que me salva, al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Vamos a levantar la mano y el corazón. La sangre de Cristo La tiene sangre poder. de Cristo Dígalo con tiene el alma. poder. Oh, si tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí. Bendita sangre derramó por mí. La cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, si tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre Bendita sangre derramó por mí. en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, por mi liberación. Señor, libera a todos aquellos que están poseídos por idolatría. Señor, Sanas. Señor, salva. Señor, que el poder de Satanás sea de este día destruido. Consagra a tus hijos, Señor, que entregan su corazón. Sal, espíritu inmundo. Tú no tienes poder sobre este pueblo santo. No dejas que nadie ni nada te arrebate y te separa de él. Tú
tú eres la posesión del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea, Señor. La sangre de Cristo siempre, tiene Señor. poder. Alabado sea, Señor Jesús. Bendita sangre, Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, sí tiene poder. En mi familia. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramaste por mí. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Señor, tu sangre está en tu Bendita iglesia. sangre. Bendita sangre derramó por mí En la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario, Por mi liberación. liberación. Bendito sea el nombre de Dios. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Aplausos. Gloria a ti, Señor. Un de la aplauso palabra fuerte de para Dios. Jesús. Y vamos a abordar un tema al cual le he puesto por título el poder de la sangre de Cristo. Cuando muy iniciaba yo en mi caminar en el servicio, en la vida religiosa, me recuerdo que nos reuníamos nosotros con algunos hermanos para ir a hacer visitas a los enfermos, ir a visitar a los hogares, para ir a evangelizar. Y siempre que nos reuníamos, yo me recuerdo que nos uníamos con los hermanos y alguien llegaba y decía, bueno, pero antes de irnos tenemos que orar, y nos poníamos en oración. Comenzábamos a orar y yo me recuerdo que había alguien que decía, pero cubrámonos con la sangre de Cristo. Y después, cada vez que nosotros íbamos a salir, la recomendación que se nos había dado era que teníamos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Y cada vez que nosotros íbamos a ir a hacer alguna visita era, cubrámonos con la sangre de Cristo. Nosotros no salíamos a hacer ningún tipo de visitas, sino íbamos nosotros cubiertos con la sangre de Cristo. En aquel momento, para nosotros, quizás nosotros ni siquiera sabíamos qué significaba, qué poder había en la sangre de Cristo, pero nosotros lo hacíamos como una fórmula quizás mágica, o bueno, había algo. Nosotros no sabíamos verdaderamente de qué se trataba esto, porque si en ese momento alguien nos hubiera preguntado, bueno, ¿y de qué sangre están hablando ustedes? ¿Y cuál es la sangre de Cristo? Quizás la respuesta que hubiéramos dado en ese momento, o aún muchas personas podrían decir, es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero el día de hoy yo quiero invitarle a meditar en la palabra, y vamos a ir a esta palabra en la primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos lectura a esta palabra y dice la Escritura, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Mire, esta palabra nos dice a nosotros que nosotros hemos sido rescatados de la conducta necia heredada de nuestros padres. Y no dice con algo caduco que tenga un valor como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y de ese poder de esa sangre es de lo que hoy vamos a abordar. Recientemente nosotros acabamos de celebrar la gran fiesta de la Pascua, en la cual se habla de la muerte, de la resurrección, se habla de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo que nosotros celebramos, todo su sufrimiento, todo su dolor, pero hoy yo quiero hablarles a ustedes del beneficio de esa muerte, porque muchas veces nos quedamos solamente en la melancolía, en la tristeza de lo que le hicieron, pobrecito, no lo merecía, pero no nos damos cuenta verdaderamente qué fue lo que esa muerte provocó y está provocando ahora mismo en nosotros. Dice que nosotros fuimos rescatados
por una sangre preciosa. ¿Quién nos rescató? Cristo. ¿Con qué nos rescató? No fue con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Si usted se recuerda, en la antigua alianza se realizaba el sacrificio de la Pascua, y en la antigua alianza, ¿qué era lo que se hacía? Eran corderitos, novillos, algunos chivos, de ahí la palabra de chivo expiatorio, y se derramaba la sangre sobre el arca de la alianza que tenía arriba el propiciatorio, que era el lugar de la misericordia. Ahí se ponía la sangre para el perdón del sacerdote, del pueblo de Dios, para que fuéramos purificados de nuestros pecados. Esto verdaderamente era en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué poder hay en esa sangre de Jesucristo. Y dice la palabra en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 14: tomando luego la sangre del novillo, rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio. Con su dedo hará 7 aspersiones de sangre delante del propiciatorio. 7 aspersiones de sangre. Esto era necesario para la expiación de los pecados. Recuérdese, en aquel tiempo no existía la salvación, sino solamente era la expiación de pecados. O sea, esto era una sombra de lo que hoy nosotros tenemos como una realidad. Todo el pueblo necesitaba de esas 7 aspersiones. El sacerdote era el primero en purificarse. Mas nosotros ahora pues ya no tenemos ese rito, sino que ahora fue el Cordero de Dios el que quitó el pecado del mundo. Él derramó su sangre para que nosotros seamos realmente libres, sanos, prósperos, bendecidos, para cortar con toda maldición de nuestra vida, para cortar con toda maldición de nuestra familia. Y de eso se trata el poder de la sangre de Cristo, que es una libertad que Él nos da. Al derramar su sangre nos declaró limpios, nos declaró libres, perdonados, sanos, prósperos y bendecidos, cortando con toda maldición en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Toda esclavitud de pecado, toda iniquidad, todo aquello que se había metido a nuestra vida, a nuestras casas, en la sangre del Cordero de Dios tiene un final. Y todo esto terminó con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 7 aspersiones de sangre tenía que hacer el sacerdote en el Antiguo Testamento, y esto hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, pero lo vamos a ver desde los lugares donde el Señor derramó su sangre, y nos vamos a constatar que fueron 7 aspersiones de sangre. El primer lugar donde Jesús derramó su sangre por nosotros fue en el Getsemaní, luego de la última cena con sus discípulos, cuando estuvo compartiendo con ellos. San Lucas en el capítulo 22, versículos 41, 44, nos lo van a decir. Y lo dice la palabra del Señor: y se separó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice la palabra que se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y dice, sumido en agonía, insistía más en su oración. Y dice la palabra, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. El primer lugar donde Él derramó su sangre fue ahí en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. ¿Se recuerda por qué? Muchos no nos hemos cuestionado por qué tuvo que haber sido en el huerto del Getsemaní y qué significa ese derramamiento de esa sangre. Pues déjeme decirle, en el huerto del Edén, nuestros primeros padres habían perdido la voluntad, y Él rescató nuestra fuerza de voluntad en el huerto del Getsemaní. Ahora es huerto del Edén versus huerto del Getsemaní, y ahí Él está rescatando nuestra fuerza de voluntad. Fuimos rescatados, redimidos, devueltos al lugar original. Recuerde que esa bendición Adán y Eva la habían perdido, y entró la enfermedad, el dolor, la escasez, la maldición. Pero ahora nosotros podemos vencer todos esos problemas que se requiere de la fuerza de voluntad, como decir los vicios, el alcoholismo, la droga, la ira, el maltrato, la depresión y cualquier otro problema que teníamos nosotros. Nosotros no teníamos la fuerza para vencer esos problemas, pero con su sangre derramada en el huerto del Getsemaní,
Él nos dio la fuerza de libertad. Él ganó esa batalla y ahora nosotros tenemos esa fuerza, ese poder de la sangre que nos da la fuerza de poder decidir lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. El segundo lugar nos lo va a decir Isaías en el capítulo 53 y versículo 5. Y fueron sus magulladuras, sus moretones. Dice Isaías 53:5, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus cardenales nosotros hemos sido curados. La versión latinoamericana y la versión española dicen, en vez de culpas, molido por nuestras iniquidades. La versión latinoamericana lo traduce a molido por nuestras iniquidades. La iniquidad es un espíritu que trata de destruirnos interiormente. Pero nosotros, dice el texto, que Él fue molido. Estos fueron derramamientos internos de sangre producidos por una ruptura de sus vasos capilares, subcutáneos, es decir, debajo de su piel. Es similar como cuando una persona se golpea y se le pone colorado, se le pone de otro color, se pone morado, decimos nosotros. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que es sangre que ha sido derramada de manera interna. Esto es una magulladura. Este derramamiento de sangre interno nos libera de las maldiciones intergeneracionales. Y luego vamos a ver nosotros el tercer lugar donde Él derramó su sangre fue en la flagelación. Lo que nos dice San Mateo capítulo 27 y versículo 26. Entonces dice, le soltó a Barrabás y a Jesús dice, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. Pero recuérdese, antes de que Él fuera crucificado, fue azotado, fue flagelado. Y recuérdese que según la tradición de los romanos, era que ellos daban 40 latigazos menos uno, dice las Sagradas Escrituras, y los látigos que usaban tenían 3 puntas, tenían una punta de acero, una punta de hueso y una punta de piedra, y fueron 39 azotes, 39 latigazos, cada latigazo con 3 puntas de piedra, de hueso y de acero. Esto ocasionó, mire, la versión latinoamericana dice en Isaías 53:5, Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Sabe que muchos piensan que las llagas se refieren a las llagas de sus pies, de sus manos y de su costado, perdón. Aquí está haciendo referencia a las lastimaduras, llagas o cardenales, a las perforaciones, no a las perforaciones de sus manos y de sus pies. Las manos, dice la Biblia, que fueron perforadas, y los pies también fueron taladrados. Cada latigazo que le daban a Jesús le rompía su piel, desgarrándole los músculos, los tejidos. Nosotros lo pudimos ver en las historias y en las figuras y en las películas que se vieron durante estos días de la Semana Santa. Ahí mismo, en cada uno de esos golpes, de esos latigazos, se estaba propiciando la sanidad física de cada enfermedad, de cada uno de nosotros, porque la Escritura dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados de toda enfermedad: cáncer, leucemia, artrosis, lupus, sida, diabetes, hipertensión, todo tipo de enfermedad. La palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Por eso hoy, si te encuentras padeciendo de alguna enfermedad, proclama el poder de la sangre de Cristo, aplica el poder de la sangre de sus santas llagas en tu vida y recibe sanidad. Hay personas que dicen, eso fue época anterior, Jesús ya nos sana. El poder de la sangre de Cristo, dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese poder no tiene fin, ese poder es por hoy y por siempre. En cuarto lugar fue la corona de espinas. Dice San Mateo 27:29, y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo: salve el Rey de los judíos. El libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, nos cuenta que el hombre cayó en el pecado de la desobediencia,
Y entonces al hombre el Señor le dijo: por haber escuchado la voz de la mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito será el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás el alimento de todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá la tierra, comerás la hierba del campo. O sea que las espinas son fruto de la maldición de la desobediencia. Y cuando Él fue coronado de espinas, Jesús vino a traer sanidad integral. Y esa sanidad que recibimos por su corona de espinas nos devolvió la prosperidad material, porque la tierra por la desobediencia entró en maldición. Producirá cardos y espinas la tierra. Las espinas eran fruto de la maldición, pero cuando esas espinas fueron bañadas de la sangre, Él en ese momento estaba trayendo para nosotros libertad de esa maldición que nosotros habíamos recibido. Prosperidad material estamos recibiendo, podemos disfrutar de esa bendición material que había en el Edén. Por su sangre derramada en esa corona de espinas rompió la maldición de la pobreza. Las espinas eran símbolo de la maldición, y ahora ya no más espinas, no más maldición, no más pobreza, porque Él, por su sangre derramada con la corona de espinas, nos liberó de la maldición y de la pobreza. El quinto lugar fueron sus manos traspasadas por los clavos. El salmista dice en el Salmo 22:17: han lastimado mis manos y mis pies. La versión española dice: taladran mis manos y mis pies. Pero esto nos devolvió dominio por las cosas que nosotros tocamos. Esa perforación, eso de ser taladrado de manos y pies, sus manos, esa sangre derramada de sus manos y de sus pies, nos devuelven el dominio de las cosas que nosotros tocamos. Él nos rescató para que todo lo que toquemos ahora lo hagamos con autoridad. Todo lo que toques ahora va a ser bendito. Muchos cristianos le huyen al diablo y no saben que Él nos dio autoridad, que Él nos dio potestad para poder hacer y lograr las cosas. Y cuando clavaron sus pies, el sexto lugar donde derramó sangre fue cuando le clavaron sus pies. La sangre de sus pies traspasados nos devuelve el dominio de todo lugar donde nosotros pisamos. La palabra dice en Deuteronomio 11:24: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Pero habíamos perdido esta capacidad por el pecado, pero ahora por la sangre derramada de sus pies, nosotros tenemos una vez más esta autoridad y este poder, esta capacidad de pisar con la planta de nuestros pies todo aquello que nosotros queremos conquistar en el nombre del Señor. Y número 7, la séptima aspersión, el séptimo derramamiento de sangre fue el de su costado. San Juan nos habla y nos dice, el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos 31 y 34, dice que los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el día sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues, dice la palabra, y los soldados quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús vieron que ya había muerto y no le quebraron las piernas, así como lo había dicho el salmista, como lo había dicho la profecía, sino que uno de los soldados, dice, le atravesó el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Murió con su corazón quebrantado. Y dicen los científicos que cuando un corazón estalla ocurre un fenómeno físico, y es que la sangre y el agua del cuerpo brotan al mismo tiempo. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos. Hoy podemos decir nosotros que por el poder de la sangre de Cristo se va fuera la tristeza. Toda tristeza que hay en tu vida ahora es echada fuera en el nombre y por el poder de la sangre de Jesucristo. Toda depresión es reprendida en el nombre de Jesús. Todo dolor, todo rechazo, toda vergüenza, toda humillación, todo rencor, todo resentimiento, todo odio, toda amargura se va
en el nombre de Jesús de tu vida y tú eres libre, porque a eso vino Él, a derramar su sangre para declararnos perdonados, limpios y libres de todo pecado y de todo mal. Que Dios te siga bendiciendo y te invito a que apliques la sangre de Cristo en tu vida. Aplica la sangre de Cristo. Mira ese poder maravilloso que tiene esa sangre, que te va a redimir. Cada una de estas aspersiones tiene un objetivo y aplica cada una de ellas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Cúbrelos con la sangre de Cristo, a tu esposo, a tu cónyuge, a tu familia, cúbrelos. Puedes hacerlo de manera discreta cuando están durmiendo, llegando las manos ahí en el lugar donde ellos reposan, donde duermen, donde se sientan, pero cubre tu vida y cubre a tu familia con la sangre de Cristo. Experimenta ese poder sanador, perdonador, liberador de la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo y nos vemos en un próximo programa de Carisma TV. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.